Hola, ¿cómo estáis? Estoy aquí para explicaros la caja de arena que presenté hace 2 días en una historia aquí en Instagram y me gustaría pues compartirla con vosotros y explicaros un poquito lo que representa y bueno, y hacer un análisis un poquito exhaustivo de la misma, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartirla, la vamos a comentar. Sobre un pequeña introducción a lo que es la caja de arena como técnica, como método muchas veces no solo terapéutico, sino también utilizable en los procesos diagnósticos a nivel emocional. Y bueno, a ver si os atrae, os gusta y os interesa, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir la, la imagen. Mm, mm, mm. Vamos a ver, aquí la tenemos. Em, Creo que la veis. ¿Mm? Muy bien. Aquí la tenéis y la podéis observar, si no voy errada, ¿eh? Bueno, eh, como vosotros podéis imaginar, muchas veces los terapeutas que nos dedicamos a la infancia, a la adolescencia, a la familia, o los propios terapeutas que ¿no? que nos dedicamos a trabajar con adultos, a veces necesitamos de herramientas que no sean tan verbales, ¿vale? Que no sean eh, elementos tan conscientes como puede ser la palabra y que nos permita pues hacer emerger pues contenidos que sean más internos, espacios en los que se pueda expresar las emociones, ¿no? A través de la narración de una historia y a través de la visualización de algo muchas veces inconsciente, ¿no? Y esto es una de las técnicas que podemos utilizar precisamente para llegar a esos lugares donde la palabra muchas veces no nos lo permite, ¿no? Y encontrar a menudo, a través de la interpretación de esas cajas con la ayuda de determinadas preguntas, pues encontrar y ayudar a encontrar pues, soluciones ¿no? o conflictos internos que quizás uno a nivel consciente le cuesta, ¿no? hacer emerger. Y bueno, esta sería una de las técnicas, la técnica de la caja de arena. Entonces, como veis en la foto, encontramos 3 elementos principales. Lógicamente las miniaturas, que serían en este caso, pues, estos, ¿no? Los pitufos. Aquí, si veis, hay un pingüinito, 2 ositos panda. Aquí hay un elemento que sería una ardilla. Y después abajo a la derecha también hay un Playmobil de una mujer. Bueno, diferentes elementos, como monstruitos, un ratoncito, diferentes elementos a nivel de miniaturas que también van a representar determinado significado. Y uno que emerge, creo que se ve claramente, que sería este dinosaurio. Entonces, eso, las miniaturas en sí mismas nos van a dar cierta información. Su colocación también, eh, tanto, ¿no? en el plano de arriba, abajo, derecha, izquierda o centro, y también, ¿no? hacia dónde dirigen cada uno las miradas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas miniaturas nos van a dar una información. El espacio, lógicamente, la arena. La arena es un elemento muy primario que permite una conexión muy simbólica, ¿no? con estadios anteriores. Y después tenemos el recipiente, que sería la caja, ¿no? Esa caja que lo que va a permitir es integrar esa experiencia que en este caso la niña pues quiere expresar. Y parte de una consigna muy simple que sería, veis todas estas miniaturas, aquí tienes la caja de arena, ¿no? Primero hacemos una aproximación a la caja, a lo que sería la arena, y después le animamos a que represente una historia que va a representar su mundo interno, porque realmente la caja lo que le queremos hacer ver es que es su mundo interno y que desde ahí, en este caso ella, va a poder expresar aquello que necesita expresar. Sin necesidad de tener que indicarle lógicamente un tema en concreto ¿no? o un contexto en concreto, porque
De eso se trata precisamente la caja, ¿no? De dejar fluir y hacer emerger lo inconsciente a lo consciente, sin dar ninguna directriz, porque precisamente el terapeuta lo que va a hacer es acompañar. Acompañar, respetar el proceso y luego, si nos lo permite, pues hacer toda una serie de preguntas. La niña en cuestión, os voy a poner en contexto, es una niña de 12 años que acude a consulta por una timidez bastante extrema, con dificultades en las relaciones interpersonales, dificultades de expresión de las emociones, con lo cual la palabra precisamente no era su punto fuerte. Esos niños o adolescentes o preadolescentes que tienes que jugar mucho con, ¿no? Establecer un diálogo estratégico, pues, de alternativa para poder ir enlazando esas palabras y formando frases, ¿no? Porque a nivel espontáneo mostraba una dificultad importante para acceder al léxico y luego conectarlo, lógicamente, con lo emocional, porque aparece un bloqueo importante, ¿no? Entonces pensé y acerté que la caja de arena podía ser un elemento que a ella le pudiera resultar, pues, muy favorecedor de esa expresión emocional que ella tenía tan bloqueada y a la cual no podíamos acceder a través de la palabra, porque, como os digo, tenía dificultades para hacer ese léxico y asociarlo a esa emoción. Entonces le propuse que realizara una caja sin ningún tipo de consigna, porque precisamente, como os decía, de eso se trata este tipo de intervención. Y a mí me interesaba que pudiera hacer visible aquello a lo que yo no podía estar llegando, ¿no? Por ese medio verbal. Siempre la conducción de la sesión yo la hago a través del acompañamiento. La niña en ese momento de todo el repertorio de figuras y crea una historia absolutamente de forma libre y entonces yo ahí, desde una actitud de aceptación, de observar el desarrollo de la tarea, de ir anotando cómo va colocando los elementos, le pido, una vez finalizada, que me cuente la escena, siempre si tiene intención lógicamente de contarlo, y luego yo voy obteniendo información de esos aspectos más formales y también del contenido. También es importante también yo que sepa la historia personal de esa niña, ese niño o ese adulto en cuestión, porque eso también me va a ayudar a mí a encontrar sentido a esa imagen y a poderle acompañar a buscar caminos alternativos o soluciones o recursos ¿no? o movimientos internos que van a favorecer ¿no? que esta información no consciente que emerge hacia el exterior, pues le resulte útil para su proceso terapéutico, para su autoconocimiento, para la resolución de esos conflictos. Entonces, ella expone esta caja y os voy a contar un poquito, bueno, nosotros vamos a ir mirando pues cuántos elementos tiene la caja, qué tipo de elementos hay, si os fijáis, hay un único elemento que podríamos considerar agresivo como figura, que es el dinosaurio, y hay una figura que destaca por su tamaño tan pequeño, una entre el resto, que sería, si lo veis a la derecha, ese osito pequeñito que está enfrente del dinosaurio. Otro aspecto que yo puedo observar en esta caja antes de adentrarnos a la información que ella me cuenta de esa historia es que no vemos elementos ni de protección, o sea, no hay vallas, no hay castillos, no hay murallas, no hay ningún elemento que ella manifieste en esta caja que la pueda proteger de alguna manera. Y tampoco hay elementos resilientes, ¿no? De vida o que permitan una escapada de la situación. Ni hay ni cohetes, ni coches, no hay ningún tipo de elemento que le pueda extraer de esa situación, con lo cual podemos ahí empezar a interpretar que ella siente que no hay salida de esa realidad.
y tampoco hay elementos, no hay elementos vitales, no hay elementos que representen viveza ni vida, ¿no? No hay árboles, no hay flores, no hay nada que nutra ni que alimente, ni hay, por ejemplo, ningún tipo de animal que sea protector, exceptuando ¿no? un oso que hay muy similar a ese pequeñito que está a la izquierda hacia arriba, que a pesar de que le pregunté no tenía ningún tipo de relación con el pequeñito. Aparte de eso, no hay ningún otro tipo de mamífero ni otro animal que me pueda hacer pensar que siente que es cuidado, ¿de acuerdo? Entonces todos estos elementos me van a dar información sin saber la historia. Otra de las cuestiones que también me interesa ver es hacia dónde mira cada uno de los elementos. Y vemos que el dinosaurio grande mira hacia el pequeño y que otra miniatura, ningún otro pitufo, nadie está mirando en la dirección de la situación, ¿no? que impacta más, que sería esta situación de la derecha, y que corresponde a este dinosaurio mirando directamente a ese osito pequeño. Pero si os fijáis, ninguna de las otras figuras que introduce hace referencia a, ¿no? Está mirando ni hace una indicación de observar esa situación. Entonces, ahí también puedo llegar a interpretar el sentimiento de vacío o de inseguridad, y además si veis en esa parte de la caja hay muy pocos elementos, ¿no? Hay estos figuritas que ninguna está mirando, pero si dividimos la caja por la mitad, hay muchísimos más elementos en la parte de la izquierda que en la parte de la derecha, con lo cual nos está indicando que hay bastante aislamiento, ahí no hay, no se siente, no hay ningún apoyo de esos sitios en esa realidad, ¿de acuerdo? Entonces todo esto nos va a dar indicaciones, ¿no? El número de elementos, dónde están posicionados, hacia dónde miran, qué tipo de animales hay, porque sí que es cierto que cada animal pues tiene un arquetipo determinado, etcétera, ¿no? Entonces todo esto nos va a dar muchísima información. Ya podemos ir viendo que podría estar representando la niña en esa historia. Entonces, todo este tipo de cajas, y esta caja sería una caja estática, todo esto nos da pie a conocer esos aspectos importantes de la psique de esta niña, que a través de la palabra no podríamos haber conseguido emerger, ¿de acuerdo? Entonces aquí se ve que en esa parte de la caja sí que hay cierta escena de vacío, de soledad, de agresión, hay un elemento agresor que sería el dinosaurio, de agresión, de instigación, pensar cómo se podría sentir ese osito si, ¿no? que el dinosaurio de tal tamaño ¿no? se enfrentara a él, y que nos va a dar la información del estado anímico que ella presenta, que coincide mucho esa sensación de vacío con un estado así como lábil, depresivo, sin hacer un diagnóstico, pero sí de sintomatología depresiva, con una tendencia muy pasiva, con poca capacidad de movimiento, como podría tener ese osito en esa realidad. Y me refiero más a ese osito porque es, ¿no?, el núcleo de lo que nos impacta más de esa caja, y porque justo toda la dinámica gira en torno a ese elemento, ¿vale? Entonces, os explico un poquito lo que ella cuenta. Ella expone una situación, esta situación precisamente donde hay un dinosaurio que después queda representado como que es el acosador, que está instigando a un osito panda pequeño, que a través de la narración de la historia pues emerge que es el animal o la miniatura que la representa, ¿no? En la cual ella se siente de esta manera acosada, ¿no?
La caja representa el patio de la escuela. Cada una de las miniaturas son los niños ¿no? que están en el patio y indica que todos son niños y que no hay ningún adulto. Es decir, que en esta situación no hay ningún profesor que esté viendo la escena o que mire para otro lado. De hecho, no hay ninguno, ¿no? Dice que todos son niños. Sí que es cierto que dice que hay una ardilla grande, que la veis a la derecha, que es la más cercana, que es un monitor, es decir, que no hay profesores de referencia, que hay un monitor de patio que está observando, ¿no? Este monitor está observando directamente a Patricio. Si lo veis, Patricio sería ¿no? el compañero esponja que está aquí situado en la parte de arriba. Está mirando a Patricio, porque Patricio está mirando directamente al otro osito, ¿no? Y piensa que es un poco travieso y entonces le tiene el ojo puesto, ¿no? Y mientras tiene ojo puesto a Patricio, no mira para nada la situación que se le está dando, ¿no? A él, tan cerca. Dice que el dinosaurio se aleja un poco de los demás, ¿no? De donde están los demás, para atacar al osito. Y es así, ¿no? Si veis, el dinosaurio también está ligeramente, ¿no? separado de ese resto del grupo que está situado más al centro y a la izquierda. Todos los pitufos que están en el patio miran para otro lado, no quieren ver nada y por tanto es muy difícil que el osito se salve, ¿no? Hay una sensación clara de indefensión. No encuentra, ¿no? Hay un bloqueo y no encuentra la solución a esta situación, ¿no? Está a merced del dinosaurio, me dice el osito, y si este se va a cansar, ¿no? de estar molestándolo y se va a alejar o no. Es decir, el osito mantiene una actitud absolutamente pasiva ante esa situación. La situación que está representando esta caja, lógicamente es una situación de acoso y no se había observado hasta ese momento. De hecho, el profesor lo desconocía y cuando trabajé con ella a través de la caja, emergió la identificación de ella con el osito y el dinosaurio con un niño ¿no? Un niño también de su curso que la instigaba y la acosaba habitualmente. Y como los demás, y aquí es la importancia, ¿no? del papel del acosador activo, los demás no participaban, no habían participantes directos, pero que sí habían observadores que eran conocedores de la realidad y que preferían mirar hacia otro lado. Y eso, os diré que incluso le afectaba aún más que el propio acoso y la instigación, ¿no? y la amenaza. Entonces, ¿hasta qué punto todos están de alguna manera siendo participantes de esa situación, ¿no? de esta caja? Porque si yo miro hacia otro lado y soy conocedor del hecho, estoy actuando en relación a eso. Entonces, ahí hay también, ¿no? dar ese significado que no es solo el que me instiga, sino la conducta de los otros la que me hiere, ¿no? y que me hace sentirme tan pequeño. Pensar que ese osito tan pequeño reafirma un poco pues, ¿no? esa inseguridad, esa vulnerabilidad, esa indefensión, esa situación anímica tan negativa. Entonces, a partir de esta situación y de la elaboración de la caja y después de hacer la identificación y de buscar maneras y recursos que podía poner en marcha y que no había puesto hasta hace un momento para conseguir que ese osito saliera de allí, ¿no? Siempre, ¿no? Respetando y disociando y respetando ese espacio para que ella pudiera expresar, porque en primera persona era incapaz. Pudimos después hacer la asociación a su persona, ¿no? En primera persona y poder resolver la situación. Que no quiere decir que, o sea, sacarla del acoso no significa que resolvamos el problema emocional, porque ahí hay una impronta traumática y ella tiene que elaborarlo y resituarse, porque si no, no podría rehacer las relaciones sociales, ¿no? Porque ella ahí hace una actitud defensiva, ¿no? No salía, se metía para adentro precisamente para no ser de nuevo dañado. Entonces es muy importante pues
trabajar eso luego, porque precisamente eso es lo que va a determinar que después sea una niña adaptada a nivel social y relacional, ¿de acuerdo? Entonces, finalizando la caja, se le pide y le pido a ella que le ponga un título y entonces realizamos la foto. Y a partir de ahí, pues siempre se pide, en este caso a la niña, que sea ella misma la que retira las figuritas, porque nosotros como terapeutas no podemos meter la mano en su mundo, en su caja. Y entonces también forma parte, ¿no? Esa retirada y, ¿no? y ese cierre de la escena, pues de cerrar el proceso terapéutico que hemos iniciado en ese día. El título que le puso es Cuando el profe no está, o sea, esa ausencia de mirada de la persona de referencia que debería protegerla ahí dentro. Y es muy, ¿no? denota, ¿no? ese sentimiento de soledad que esa caja pues, manifiesta claramente si miramos a ese osito. Bueno, pues esta es un poquito la explicación de la caja de arena. Espero que os haya gustado. Comentaros precisamente esto, que voy a realizar el taller de caja de arena, que es un taller breve de iniciación, pues para que ¿no? Os atraiga la técnica y que veáis casos reales, porque todo está basado en cajas y en intervenciones terapéuticas prácticas, desde la práctica. Primero, una parte de introducción a lo que sería el contexto, ¿no? leve, pero un contexto teórico breve, y después cómo se aplica la técnica y ejemplos prácticos de precisamente de eso, ¿no? De ir viendo cajas de diferentes situaciones. Normalmente la caja de arena es una situación en la cual emerge el trauma de una manera significativa y bueno, y vamos a ir trabajando en ese sentido. Haremos un taller de eso, de 3 horitas, que lo haremos el viernes día 18 de las 5:30 a las 8:30. A veces nos alargamos un cuartito de hora más, pero espero que eso es porque es interesante. Y luego hay el material principal que tendréis del propio taller, y después un material complementario también para ampliar conocimientos o si os entra el gusanillo y queréis profundizar un poquito más. ¿De acuerdo? Y bueno, y pues nada más, espero que os haya gustado y nos vemos por aquí. Un abrazo.